El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre con el hashtag Feliz para Siempre. Hoy, en el segmento número 4, la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Estamos en el repaso de las primeras 10 lecciones y para esta ocasión vamos a repasar la lección número 10, la autoridad de la Biblia. En este programa vamos a ver los siguientes textos: Números capítulo 12 versículo 6, Salmos capítulo 19 versículos 1 al 4, Lucas capítulo 1 versículos 1 al 4, Juan capítulo 16 versículos 12 y 13, Juan capítulo 14 versículos 25 y 26, Romanos capítulo 1 versículos 20 y 21, Primera de Corintios capítulo 2 versículos 13 y 14, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, Hebreos capítulo 4 versículo 12, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12 y Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Y nuestra primera parte de este versículo para nuestro asesor virtual es extraer el tema central relacionado a la autoridad de la Biblia de cada una de estas citas mencionadas. Adelante, profe de Copilot, buenos días. Buenos días, profe. Ok, tuvimos un problema. Vamos entonces a... Hola Antonio, ¿listo para el repaso de la lección número 10? Correcto, listo para el repaso de la lección número 10, profe. Estamos aquí. Vamos a desglosar a la luz de la autoridad de la Biblia cada una de las siguientes citas. De acuerdo, vamos a analizar esas citas a través del lente de la autoridad bíblica. Adelante. La primera, número 12, versículo 6. En Proverbios 12:6 No, se dice, no, no. las... Números 12, versículo 6. Entiendo, Antonio, lo tengo. Números 12:6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este versículo A y la su luz importancia? a la luz de la autoridad de la Biblia, ¿qué nos dice el versículo? Este versículo subraya la relación estrecha y especial entre Dios y Moisés, destacando la singularidad de la revelación directa de Dios a Moisés, lo que le da a Moisés una autoridad única y especial en la Biblia. El siguiente versículo, Salmos 19, versículos 1 al 4. A la luz de la autoridad de la Biblia, ¿qué nos dicen estos 4 versículos? Estos versículos describen cómo los cielos y la naturaleza revelan la gloria de Dios y su creación, mostrando que el mundo creado es un testimonio elocuente de la existencia y el poder de Dios, lo que refuerza la autoridad y la soberanía divinas. El siguiente versículo, Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. A la luz de la autoridad de la Biblia, ¿qué nos dicen estos 4 versículos? Estos versículos en el Evangelio de Lucas resaltan la intención de proporcionar un relato detallado y ordenado de los acontecimientos relacionados con Jesús, subrayando la fiabilidad y autoridad del testimonio cristiano transmitido a través de los escritos bíblicos. ¿Cómo podemos ver la autoridad de la Biblia en el versículo
12 y el versículo 13 del capítulo 16 del libro de Juan? En Marcos 16, 12, 13, la autoridad de la Biblia se manifiesta a través del relato de la resurrección de Jesús y su aparición a sus discípulos. La incredulidad inicial de sus seguidores y la confirmación posterior fortalecen la veracidad del testimonio bíblico, subrayando la autoridad de las Escrituras en narrar hechos fundamentales de la fe cristiana. La misma pregunta para el capítulo 14 del libro de Juan, versículos 25 y 26. En Juan 14, 25, 26, la autoridad de la Biblia se establece a través de la promesa de Jesús, de enviar al Espíritu Santo, quien enseñará y recordará a los discípulos todo lo que Jesús ha dicho. Esto resalta la inspiración divina de las Escrituras, su origen y autoridad provenientes de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, el versículo 20 y el versículo 21, además en Primera de Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14, nos habla sobre la autoridad de la Biblia. Romanos 1, 20, 21 subraya que la creación revela la naturaleza de Dios, dejando a la humanidad sin excusa, lo que resalta la autoridad de la Biblia al interpretar la realidad. 1 Corintios 2, 13, 14 enfatiza que la comprensión de la sabiduría de Dios en la Biblia viene a través del Espíritu, subrayando la necesidad de la guía divina para discernir su autoridad. Hablando de ¿para qué sirve la Biblia? El apóstol Pablo nos da una respuesta que se ha hecho universal en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Esto establece que la Biblia sirve como guía completa para equipar a los creyentes para toda buena obra, reforzando su autoridad y relevancia universal. ¿Cómo concluye Pablo este tema en Hebreos 4:12? En Hebreos 4:12, Pablo concluye que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo del ser. Esto resalta la capacidad de la Escritura para discernir y transformar, enfatizando su autoridad en nuestras vidas. El apóstol Pedro aporta valiosa información sobre la autoridad de la Biblia en por lo menos dos partes de su primera y su segunda carta. Capítulo 1, versículos 10 al 12 y capítulo 1, versículos 21 respectivamente. En 1 de Pedro 1, 10 al 12, Pedro destaca que los profetas investigaron y escrutaron sobre la salvación, revelando que sus mensajes eran para futuras generaciones. En 2 de Pedro 1:21, afirma que la profecía no proviene de voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Ambas citas subrayan la autoridad divina de las Escrituras a través de la inspiración profética. A la luz de las citas que hemos leído y comentado, ¿qué respuesta podemos darle a esta pregunta? ¿Por qué tenemos una Biblia? A la luz de estos pasajes, tenemos una Biblia, porque es la revelación inspirada por Dios, destinada a guiarnos en la verdad, enseñarnos, corregirnos y equiparnos para vivir conforme a la voluntad divina. Número 2. ¿Qué hace que la Biblia sea diferente a cualquier otro libro? Antonio, glad you're back. How's your day? Regresamos con la segunda pregunta a la luz de los textos bíblicos que hemos leído y analizado. ¿Qué hace que la Biblia sea diferente a otro libro? La Biblia es única porque es considerada la palabra inspirada por Dios, transmitiendo su voluntad, revelación y guía para la vida. Es más que un libro.
Es una colección de escritos sagrados que han influenciado la fe y la vida de millones a lo largo de los siglos. ¿Qué dice Elena G. de White en sus escritos con respecto a cómo y qué método utilizó Dios para registrar su palabra? Dios utilizó la inspiración del Espíritu Santo para guiar a los autores humanos de las Escrituras, asegurando que transmitieran sus mensajes con autoridad divina a través de sus propias palabras y estilos. Es un proceso divino que asegura la verdad y relevancia de la Biblia. ¿Podemos aportar por lo menos 3 citas de Elena G. de White que respalden esto? No puedo citar directamente los escritos de Elena G. de White. Sin embargo, su obra El conflicto de los siglos explora a menudo cómo Dios inspiró a los autores bíblicos a través del Espíritu Santo para transmitir su voluntad y revelación. En El deseado de toda la gente, En el camino a Cristo y en otros libros de Elena G. de White, encontramos en los primeros capítulos afirmaciones bien claras de esta gran verdad que hoy hemos presentado. El contexto clave del estudio de hoy es revelación. Y dice, hablando de revelación, dice la guía de escuela sabática para nuevos creyentes en su página 81 lo siguiente: los cristianos creemos que Dios se nos ha revelado a través de, primero, su palabra y, segundo, la creación. Esta lección de esta semana nos fijamos en la revelación especial de Dios, la Biblia, precisamente por ser un documento que revela lo que podemos conocer de Dios. Nosotros podemos confiar en las instrucciones que contiene. Exactamente, la Biblia nos proporciona una revelación especial de Dios, comunicando su carácter, voluntad y propósito para la humanidad. Esta revelación es la base de nuestra fe y práctica cristiana. En la segunda parte del repaso de la lección número 10 tenemos la naturaleza, revelación general. Cuando nos extasiamos ante la majestuosidad de las montañas o atravesamos un caudaloso río o un impotente valle, cuando vemos las criaturas que habitan en el mar, cuando contemplamos a un recién nacido, no podemos sino sentir admiración por el diseñador de esas maravillas. Realmente sería ir en contra de la razón humana pensar que todo eso es fruto de la nada y del azar. El salmista David expresa su admiración por la obra de Dios en el Salmo 19, versículos 1 al 7. ¿Qué mensaje percibió David en la naturaleza? El salmista David percibió en la naturaleza un testimonio claro de la gloria y obra de Dios. En el Salmo 19, 1, 7, reconoce que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para David, la naturaleza refleja la grandeza y sabiduría del Creador. Para cerrar este estudio, le queremos recomendar a nuestros amigos los siguientes recursos para aumentar su comprensión de las Escrituras. El recurso para estudiar la Biblia del escritor Francis Gilabert nos ofrece estas pautas en su valiosa obra Se puede confiar en la Biblia, las páginas 68 y 69. En resumen nos dice: primero, diferentes versiones; segundo, comentarios bíblicos; tercero, diccionarios bíblicos; cuarto, concordancias; quinto, libros de historia; y sextos, más no menos importante, libros de consulta. Adelante con los comentarios sobre estos 6 importantes auxiliares a la hora de estudiar y comprender la Biblia, profe. Estos son recursos esenciales para profundizar en el estudio bíblico. Primero, diferentes versiones. Comparar traducciones ayuda a comprender mejor el mensaje original. Comentarios bíblicos. Ofrecen explicaciones y contextos históricos para los pasajes bíblicos.
3. Diccionarios bíblicos. Definen términos y conceptos clave para una comprensión más profunda. 4. Concordancias. Permiten encontrar rápidamente versículos relacionados. 5. Libros de historia. Ofrecen contexto histórico y cultural. 6. Libros de consulta, de teología y doctrina para un estudio más profundo. Estos recursos enriquecen el estudio de la Biblia. Gracias por acompañarnos en estos 15 minutos de estudio repasando la lección número 10 para nuevos creyentes, la autoridad de la Biblia. La invitación es para que nos acompañen, que regresamos en 5 minutos con el plato fuerte de la semana. Semana número 11, lección número 11, cómo estudiar la Biblia, primera parte. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y con la asistencia de la plataforma de inteligencia artificial Copilot, quiero recordarte nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Te espero en unos minutos para meternos en el plato fuerte del día. Bendiciones. Una manera muy inspiradora de conectar la fe con el estudio bíblico. Que estos próximos minutos sean enriquecedores y llenos de verdad para todos. Nos vemos en breve. Gracias, profe. De nada, José. Es un gusto acompañarte. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.